Diálogo con Ernesto López. El Plan El Salvador Seguro, el 2016, fue el primer año de implementación, pero que en abril de ese año, el haber implementado medidas extraordinarias en el sistema penitenciario, sin duda, también tuvo resultados muy efectivos, muy positivos. Uno de los cuales, pues, básicamente ha sido el haber bloqueado las comunicaciones que desde el interior de los centros penitenciarios han ejercido durante muchos años los privados de libertad, sobre todo aquellos que tienen una posición de cabezas, encabezan las estructuras criminales y que por muchos años ellos tuvieron una comunicación hacia el exterior, pues básicamente sin ninguna restricción, con la cual pudieron mantenerse, a pesar de estar en prisión, coordinando, dirigiendo y en algunos casos incluso participando directamente de hechos delictivos. Ese ha sido el avance más importante, el logro más fuerte de las medidas extraordinarias, el haber bloqueado, cerrado esa comunicación fluida que ellos han mantenido, y esto pues se refleja también en general porque contribuyó, junto con otro tipo de medidas, con otras acciones y planes, a la reducción a partir de ese año, de forma progresiva, de la incidencia delincuencial, sobre todo el delito de homicidio y otros delitos como las extorsiones. Ese ha sido el principal logro, el cual pues ha mantenido sin comunicación a la criminalidad, al menos no con la comunicación de forma fluida e irrestricta como antes lo tuvieron, lo cual ha causado un grave daño, un perjuicio muy fuerte a estos grupos. ¿Por qué? Porque recordemos que también a partir del 2016 y sobre todo en los 2 años siguientes, este año ha sido muy importante al respecto, se han desarrollado toda una serie de casos de investigación en los cuales ha quedado al descubierto toda una serie de redes de lavado de dinero, toda una serie de redes de negocios aparentemente lícitos de todo tipo, con los cuales estos sujetos fueron acumulando fuertes cantidades de capital. Entonces, el haberlos privado de coordinar y de disponer de esos recursos ha constituido el golpe más fuerte que hayamos podido dar en los últimos años a la criminalidad. Por esa razón, tenemos que estar claros que la criminalidad está haciendo fuertes presiones con el propósito que estas medidas finalicen, que hoy que fueron recientemente ampliadas, pero que finalizan su vigencia en octubre de este año, pues que hasta ahí lleguen, queriendo hacer ver como que han sido fuertemente victimizados por el Estado, que el Estado les ha violentado sus derechos fundamentales y que ya a la fecha, pues debimos haber superado la etapa de medidas extraordinarias e implementado ya políticas más integrales que aborden el tema de la violencia de una forma más integral. Recientemente conocido que tiene que ver con el tema de la hidratación, el tema de la comida, ¿cómo se está resolviendo? Pregunto, ¿no es una consecuencia también de ese tipo de restricciones que plantean la medida? No, no es consecuencia de ello. ¿Usted lo desmiente categóricamente? Claro, por supuesto, y lo hemos demostrado con estudios que hemos desarrollado en conjunto con diferentes organismos, entre ellos el Ministerio de Salud y otros de organismos internacionales, en la cual ya en el año 2014 y antes, por lo menos a partir de ese año se hacen los estudios respectivos, había ya un incremento de los casos de tuberculosis identificados en el sistema, producto del hacinamiento, es decir, el hacinamiento ha sido el principal factor de riesgo para los problemas de salud en el sistema. Cabe señalar que a la fecha hay problemas que ya fueron superados, por ejemplo, el de desnutrición, con una mejora sustancial de la alimentación de las personas privadas de libertad, una dieta con más proteínas, con más calorías, que es la que actualmente se les está suministrando. El problema de desnutrición ha sido ya superado y el problema de tuberculosis se ha ido superando de forma progresiva. Ya los casos identificados van a la reducción, producto pues de varias acciones, entre ellas
haber dispuesto de un centro penitenciario completo, la ex penitenciaría occidental en Santa Ana, como un centro especializado en salud para la población privada de libertad, y también que en cada centro penitenciario se hayan reacondicionado y reforzado las clínicas respectivas para una atención especializada a los casos de tuberculosis, y que también se desarrollaron esfuerzos de cooperación con los cuales se adquirieron unas unidades móviles que tienen un sistema conocido como GeneXpert, el cual permite hacer los diagnósticos en cuestión de pocas horas, es decir, las muestras obtenidas de los casos sospechosos. Antes de ello pues duraban varios días el poder tener un diagnóstico. Hoy, en cuestión de horas, ya tenemos el diagnóstico, y pues si se identifica un caso de tuberculosis, inmediatamente ahí inicia el tratamiento del mismo. Es Entonces, decir, esto viene desde antes de las... Viene desde antes, incluso, aparte de eso, de que los problemas en salud son del sistema como tal. Es decir, no de los centros que están bajo medidas. Los centros bajo medidas, por las características que ya dijimos, que tienen actualmente una sobrepoblación superior a la promedio del todo el sistema. Sin embargo, los problemas en salud, como ya dijimos, al finalizar el presente gobierno, habrá significado 58 millones de dólares de inversión en el sistema penitenciario y la habilitación de toda una serie de establecimientos modernos, seguros, pero también humanos. Hemos reducido ya a la fecha, desde esos porcentajes, a la mitad la sobrepoblación, y con 2 proyectos más que todavía este año estarán listos y habilitados, al final del 2018 habríamos reducido esta sobrepoblación al 150% aproximadamente. Es decir, todavía sobrepoblación, pero ya pues muy mejorada, muy reducida respecto a los porcentajes con los que iniciamos. Este es el principal problema en el sistema penitenciario, lo cual lo reconocen tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la relatora especial, que hicieron sendas visitas en nuestro país, y en las cuales pues ambos en ningún momento concluyen o exigen que se quiten las medidas, en ningún momento. La conclusión a la que llegan ambos es que algunas, así se refiere el informe de la relatora especial, algunas de las medidas, bajo su particular punto de vista, no tienen como propósito el control y seguridad en el sistema, sino que ella los analizó como una especie como de castigo adicional que se les estaba dando a estas personas. Sin embargo, también hemos sido nosotros categóricos en el sentido de no compartir, porque nosotros conocemos cómo se desarrolla esa dinámica del crimen organizado, de los grupos criminales dentro del sistema penitenciario, y las diferentes formas bajo las cuales ellos han buscado, han pretendido, aún estando en la cárcel, seguir disponiendo, ordenando y girando instrucciones hacia el exterior. Sabemos todos esos mecanismos que han sido empleados y cómo a través de la violencia y la intimidación ellos en el pasado han buscado lograr este objetivo, el cual pues le hemos cortado, se los hemos impedido, y eso ha dado origen pues a toda una serie de gestiones de parte de ellos o sus representantes o sus apoyos de exponer estos casos a nivel nacional e internacional como una forma, aparte de las otras que ellos emplean, de buscar amenazar y pretender que el Estado, pues, digamos, flexibilice o retroceda en la aplicación de estas medidas que han sido de una contribución muy fuerte para la mejora de la seguridad del país, las cuales deben de continuar, no por completo, sino que aquellas que bajo nuestro punto de vista han sido más importantes para haber mantenido el control de seguridad. Bueno, la primera es el corte, la prohibición del tráfico de telecomunicaciones en los centros penitenciarios, claro, y habrá otras
que hay que restablecerlas, porque como hemos dicho, para el diseño de esta propuesta hemos tomado muy en cuenta todos estos informes, estamos proporcionando ya herramientas, conocimientos, nuevas habilidades, pero también aptitudes diferentes a los privados de libertad para que se puedan reincorporar a la sociedad más adelante, una vez que cumplan su pena de prisión. Pero el objetivo es cortar ese círculo vicioso que por hoy se mantiene, y es que las personas que salen del sistema pues tienen fuerte probabilidad de regresar, puesto que no tienen capacidad, no tienen los conocimientos y tampoco nuestra sociedad no les da las oportunidades necesarias para que se reincorporen con su familia, con su comunidad, o que se reinserten laboralmente o en el sistema educativo. De todo depende que sigamos adelante o que retrocedamos, que cedamos ante las presiones de la criminalidad que hoy se muestra víctima de la acción represiva del Estado y que expone que con este proyecto que hemos presentado se le estarían violentando derechos fundamentales. Señores, la visita íntima no es un derecho fundamental, hombre. Hemos dicho que en la generalidad del sistema, la visita íntima, la visita familiar, se está desarrollando normalmente y así va a seguir. Hemos hablado de enfocarnos en aquella población privada de libertad que ha participado en los hechos más graves, que representa la mayor amenaza. De eso estamos hablando. Así que no me vengan a ellos a presentarse acá como que fueran víctimas de la acción represiva del Estado. La brecha se ha ido cerrando, porque en aquellos meses teníamos incrementos del 20% o más, a la fecha el incremento es del 0.8%, es decir, tenemos que seguir trabajando todos juntos para hacer del 2018 un año también que, al igual que los 3 años anteriores, reduzcamos, porque ya traemos una tendencia positiva y no se puede romper este año. Hay que seguir luchando, haciendo cada uno nuestro máximo esfuerzo para que esa tendencia se mantenga. Es válida la crítica del fiscal Douglas Meléndez. Hacemos ver la falta de investigadores de la policía para trabajar en temas del feminicidio. Hay poca sensibilización y poca profesionalización de la PNC. ¿Es cierto esto? No lo comparto. Lo que sí puedo expresar, y todos aquellos que conocen el sistema de justicia y los problemas que el sistema de justicia tiene para abordar este y otras realidades, es que los problemas son de carácter estructural. Tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte de autocrítica y reconocer que en todas las instituciones del sector existen debilidades, desafíos, que los hemos venido mejorando. Los resultados nos indican que ha habido cierta mejora, pero que todavía hace falta mucho por hacer. Debo decir también que la Policía Nacional Civil es una de las instituciones del sector público que más ha avanzado en su especialización y en el desarrollo de sistemas especializados de prevención, de atención y de investigación. La Policía Nacional Civil fue la primera institución del sector público que inició el desarrollo de sus unidades especializadas conocidas como Unimujer. La Policía Nacional Civil es la institución a la que más acuden las mujeres y en la que más confían las mujeres para exponer los diferentes casos que se presentan. La policía, debo decir, porque me consta, porque he pertenecido a la policía muchos años y hemos trabajado también junto con muchos compañeros de la institución en el desarrollo de su política de género, que llevó, bueno, a la policía a incrementar considerablemente la participación de mujeres dentro de la institución, tanto cuantitativa como cualitativamente, pero también a combatir en su interior toda la violencia y discriminación que la mujer sufría, puesto que las policías, cualquier policía del mundo, se caracteriza por eso. Son instituciones muy androcéntricas, pero sí quisiera expresar la propia. La Policía Nacional Civil y toda la institucionalidad del país debemos trabajar
por hacer de este próximo evento electoral de febrero del 2019 un evento en normalidad, en paz, en seguridad, y en el cual pues la decisión del pueblo salvadoreño sea la que prevalezca. En el pasado, a pesar de que los diferentes procesos han sido, digamos, en alguna medida afectados o han estado bajo la amenaza de que haya violencia, de que haya irrespeto o atentados a los participantes, hasta hoy todos los procesos se han desarrollado en una forma normal. Usualmente la criminología había cometido un error estructural desde sus inicios en posicionar al victimario al centro de todo el estudio. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial comienzan los estudios y la profesionalización de la victimología, ubicando al centro a la víctima en el contexto general. Y hay que decir que la violencia contra la mujer en El Salvador y en el mundo es ancestral, tiene muchos siglos, prácticamente casi desde la fundación de la vida del ser humano. Las expresiones de violencia contra la mujer han estado presentes desde los tiempos incluso de la cultura israelita, que fue para los cristianos, consideramos pues que es el surgimiento de la raza humana. En ese sentido, expresar que la palabra feminicidio, como ha sido considerada, tiene un aspecto público y político. Esas fueron las intenciones de todas estas mujeres que lucharon jurídicamente por posicionar el término. Y esa exposición política y pública del feminicidio no se da en el 2012 con la aprobación de la ley, ni en el 2010 cuando surgió los primeros estadios del anteproyecto de ley, sino que es hasta abril del 2018 cuando esas dos etapas del feminicidio se cumplen en El Salvador con el asesinato de la periodista de la prensa gráfica. El primer paso es la toma de conciencia como sociedad y como Estado de la existencia de este fenómeno y de las causas estructurales y de las instituciones que somos responsables, o las instituciones que son responsables del proceso de socialización de género, que hace que los niños desde muy temprano comiencen a sentirse superiores a las mujeres y con el derecho a poder golpear a las mujeres o de oprimir a las mujeres, y también este mismo proceso de socialización de género que hace que las niñas desde muy temprano, casi desde que nacen, aprendan a sentirse inferiores a los hombres y a sentir que los hombres tienen derechos sobre sus cuerpos y tienen derechos sobre sus vidas, porque mientras como sociedad no tomemos conciencia de que esto no es una cuestión de que algunos hombres o porque toman o porque son pobres o porque son incultos o porque son malas personas, no, sino que este es un mal social. Digamos, el feminicidio, la violencia de género es un mal que se transmite socialmente a través de esto que se llama proceso de socialización. Y aquí yo, con el respeto que merece, pero yo cuando una institución como la Iglesia Católica y su representante, el arzobispo de San Salvador, dice que deberían de tener los máximos castigos las mujeres, un hombre que levante la mano a una mujer, me parece que ahí eso es parte del problema, porque no es reconocer que la Iglesia Católica, que la religión católica es una de las instituciones más patriarcales y que socializan a las personas desde pequeñas en la realización de roles tradicionales femeninos y masculinos y en el sometimiento, en la sumisión de las mujeres y en el establecer que el hombre es la cabeza de la familia, que el hombre es el que domina en la relación y que las mujeres deben de someterse a la voluntad de los hombres. Entonces, claro, después a las entidades como la Iglesia Católica no toman conciencia de que en sus homilías, en sus ritos, en su lenguaje, en sus tradiciones, transmiten esa desigualdad de género y entonces lo consideran que así es, que es normal. Pero después el problema es que después ya no les gusta, porque no les gusta cuando las mujeres son violadas, cuando son
asesinadas. Una mujer puede tener ya una toma de conciencia mediante todos estos procesos de capacitación y de sensibilización, las leyes que dice denuncia. Entonces, porque a las mujeres consideramos que no es normal, entonces vamos a denunciar a la policía, vamos a denunciar, no sé, al cuerpo de agentes metropolitanos, a los gestores de tránsito, a quién podríamos llamar la atención. Y esto es lo primero que como reaccionan es con incredulidad. Pero dice, si eso no es un delito grave, pero si eso no es normal, señorita, usted está, pero si es un piropo el que le han dado, usted debería sentirse halagada. Hay una experiencia de una colega periodista claro que fue eso lo que le dijeron. Y a mí bueno, yo ahora porque ya estoy mayor, pero yo en mi juventud. ¿Le pasó también eso? También en mi muy lejana juventud, bueno, me pasaba. Se quiere discriminar que el hombre feminicida o el hombre violento es una especie de excepción a la sociedad salvadoreña y forma parte de nuestra sociedad que tiene estos patrones machistas, androcéntricos, en el cual la figura ha sido de rendir un culto al hombre. En ese patrón de hace más de 300 años se consideraba, y todavía lo es, que se considera una cosa a la mujer y se le da el valor en ese momento como que era un animal, como que era una finca, como que era una propiedad. Y cuando surgían algunas modalidades relacionadas a infidelidades, se decía y se le atribuía al hombre el autoproclamarse con el derecho sobre la mujer y le quitaba la vida a la mujer y comenzaron a denominarse como crímenes pasionales. Sí. Pero yo sí quisiera, mi expectativa es hacia el Estado, porque el Estado lo forman más que el Ejecutivo o las personas que están alrededor de los presidentes, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia. Yo sí esperaría, mi expectativa es que a partir, digamos, de esta toma de conciencia y de esta mayor visibilización de los femicidios, porque esa es la palabra correcta, de los femicidios que ocurren en El Salvador y de las violencias contra las mujeres que se transmiten, que posteriormente se convierten en asesinatos de mujeres, yo esperaría que canalizaran más recursos e infraestructura para prevenir tanto los feminicidios como también para prevenir la violencia de género. No es posible que en El Salvador solamente exista un albergue a nivel nacional que está gestionado por el ISDEMO y que solo tiene capacidad para albergar a 30 mujeres en condiciones de mucha precariedad de vida. La Ley Especial Integral para una vida libre de la violencia dice que tienen que haber casas de resguardo, casas de acogida, que deben de haberse soluciones diseñadas para cada caso para evitar que esa violencia que se denuncia se pueda llegar después a un femicidio o también para que las mujeres puedan salir de ellas y sus hijos e hijas puedan salir de esa escalada de violencia. Entonces necesitaríamos fortalecer los recursos de la Fiscalía, de la PNC, del ISDEMO, tanto en recursos humanos calificados, concientizados sobre este tema, como también para recursos también de infraestructura para que las denuncias se puedan traducir en protección real del Estado para las mujeres que se decidan a denunciar. Diálogo con Ernesto López.